Bendecimos su vida y cubrimos su vida con la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy en esta mañana el Señor quiere hablarnos acerca de esta palabra que es guerra espiritual. Necesitamos de la guerra espiritual en este tiempo. Estamos en los últimos tiempos, estamos en los tiempos finales, y para eso requiere de mucha guerra espiritual en nuestra vida. Amén. Amén. Vamos al libro de Job, capítulo 40, versículo 15 en adelante. Los que trajeron su Biblia, es importante que usted tenga su Biblia, porque esa es la palabra del Señor. Si usted no tiene Biblia, cómprese una. Amén. Es una buena inversión la que usted va a hacer en el reino. Amén. Es la palabra profética más segura, la espada del Espíritu. Si usted no tiene una Biblia, ¿cómo va a ir a la guerra? Si usted no tiene armas, ¿cómo va a ir a la guerra? Amén. Entonces es importante que usted tenga primeramente una Biblia. Amén. Amén. Bueno, leo la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice amén. Amén. Job 40. Vamos a leer a partir del 15. Dice: he aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus mulos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para él, y toda bestia del campo retosa allá. Se echará debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra. Los sauces del arroyo lo rodean. He aquí sale de madre de río, pero él no se inmuta. Tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. ¿Cuánto dicen amén a la palabra? En este momento inclina tu rostro ahí donde estás. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Esta poderosa palabra, Señor, que tú hoy no vas a hablar, que tú vas a hablar a tu pueblo, Señor. Bendito Dios, te pido, Señor, en esta mañana que tú uses mi vida, Señor. Te pido, Señor, que un espíritu de sabiduría y de revelación pueda reposar, Señor. Tu Espíritu Santo pueda reposar, Señor, en mi vida, Señor, en tu pueblo, Señor, en esta mañana. Y que esta palabra, Señor, caiga en buena tierra, Señor. Que tu pueblo, Señor, no salga, Señor, de la misma forma que entraron, Señor. La gente que está conectada en las redes sociales, Padre, que esta palabra, Señor, sea impregnada en sus corazones, Señor, y produzca cambios y transformaciones, Señor. Produzca restauraciones en esta mañana, Señor. Actívanos, Señor, a ser hombres y mujeres guerreros y guerreras, Señor. Que nos determinamos, Señor, a pelear, Señor, con nuestra bendición, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pido, Señor, en esta mañana que tú saques pan de la palabra, alimente nuestro espíritu, Señor, y nos dé vida en abundancia. En el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén. Amén. Aleluya. En esta mañana yo quisiera hablarles de este espíritu Behemoth, un espíritu que opera fuertemente en estos tiempos. Dice la palabra
del Señor, que Daniel decía que los entendidos comprenderán, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Cuánto dicen amén? Tenemos que ser hombres y mujeres entendidos, amados, amadas del Señor. Tenemos que ser gente que entiende las cosas, que entiende los tiempos, y a su nombre. Porque si queremos progresar y resplandecer en la vida, tenemos que ser entendidos. Y el Señor te trajo en esta mañana a su casa para abrirte los ojos de tu entendimiento. Las redes sociales, hoy el Señor, a las almas que se están conectando y se van a ir conectando, el Señor le va a abrir los ojos de su entendimiento. ¿Cuánto dicen amén? Sabemos y entendemos que Cristo viene, y a su nombre. El Señor viene por su iglesia. Por eso es importante que nosotros en este tiempo, porque el Señor viene, su venida está cerca, y para eso necesitamos que nosotros nos levantemos. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuántos quieren ir con el Señor a la patria celestial? Y a su nombre, Él viene. Él viene, Él viene, Jesús viene, Cristo viene. Y a su nombre. Y para eso tenemos que estar preparados. ¿Cuántos están preparados para su venida? Tenemos que prepararnos. Decirle al que está a tu lado, tenés que prepararte. Tocarle el hombro y decirle, tenés que prepararte porque el Señor está cerca. Y a su nombre. Bueno, Behemoth es un demonio de la gula, es un demonio de la glotonería, es un demonio que le gusta comer en exceso. Y en estos tiempos ese espíritu opera fuertemente, y a su nombre. En un momento dado, en un tiempo, ese espíritu me había golpeado fuertemente mi vida, y llegué a tener un peso de casi 120 kilos, enorme, ¿eh? Y yo recuerdo que en ese tiempo yo no podía orar, yo no me podía levantar. Esto es un mensaje que nuestro Padre en la fe nos había entregado hace un tiempo atrás. Y en ese tiempo yo no entendía estos mensajes, y el apóstol predicaba, pero como que yo no tenía entendimiento. Por eso es importante que tengamos el entendimiento, puestos los ojos en Jesús. El Señor te trajo en esta mañana para abrirte los ojos de tu entendimiento. En ese tiempo yo no entendía, pero hoy en día que el Señor abrió mis ojos, los ojos de mi entendimiento, puedo entender muchas cosas. Y a su nombre. Como así también el Señor va a hacer en tu vida en esta mañana. Vas a empezar a entender las cosas, y a su nombre. Este espíritu, Behemoth, es un demonio de la gula, glotonería. Es una entidad de las tinieblas. Comer en exceso es su objetivo. Yo recuerdo que yo comía bastante muchísimo. Me costaba levantarme a orar. ¿A cuánto le cuesta orar? ¿A cuánto le cuesta ayunar? Está el hermano levantando las manos. Es porque quizás ese espíritu te está atormentando tu vida. Los que no levantaron las manos, oran mucho, ¿verdad? Amén. Todos en la casa del Señor venimos porque somos grandes hombres y mujeres de Dios, que peleamos, luchamos y batallamos, y a su nombre. Entonces, este espíritu se mete en las comidas. La comida es bueno para la salud. Lo que no es bueno, mis amados, es comer en exceso. Veas el señor misimite ya caruana. Poquito nomás hay que comer, a su nombre, porque el Señor requiere que nosotros estemos bien espíritu, alma y cuerpo, y a su nombre. Y si usted come demasiado, entonces
eso le va a apartar del Señor. Como me ocurrió a mí. En ese tiempo yo no quería orar, yo no quería hacer la voluntad de Dios, y hoy en día entiendo por qué. Porque ese espíritu se había apoderado de mí, y a su nombre. Entonces empecé a entender este mensaje, empecé a entender y a volver a escuchar y a escudriñar la Sagrada Escritura, para que yo hoy en día pueda levantarme como un guerrero del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Y como así también lo va a hacer contigo en esta mañana. El Señor te va a levantar como su guerrero, como su guerrera. ¿Cuánto dicen amén? Pero vamos a tener que vencer muchos obstáculos, muchas oposiciones que nos impiden acercarnos más al Señor. ¿Cuánto dicen amén? Dice en el versículo 15: he aquí, ahora Behemoth, el cual dice como a ti, hierba come como buey. ¿Qué pasa con el buey? El buey se pasa comiendo todo el día, y este espíritu era como buey, dice, comía todos los días, imagínense, y dice que era enorme. ¿Cuántos tuvieron algún sueño alguna vez con algún elefante? No sé, con un hipopótamo. Los cerdos también son bastante grandes. ¿Cuántos tuvieron sueños con eso? Eso quiere decir que el Señor te está avisando que hay un espíritu que quiere atacar tu vida. Ese espíritu se encarga de robarte tus sueños, se encarga de robarte los proyectos, las metas que vos tenés con el Señor. Por eso es que vemos tanta gente en la iglesia que están 15 años, 20 años y nunca avanzan en la vida. Siempre están en una actitud de religiosidad, en una actitud de murmuración. Si vos sos un hijo, una hija del Señor, usted tiene que anhelar crecer, avanzar, y a su nombre. Sino que este espíritu lo que hace es frenar los propósitos que Dios tiene con tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y contra ese espíritu es donde nosotros tenemos que pelear. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino con principados, potestades. Y este espíritu de Behemoth es una potestad, es un principado bastante grande que vamos a tener que derribar de nuestra vida para poder crecer. ¿Cuántos dicen amén? Dice más adelante en el versículo 16: su fuerza está en sus lomos y su vientre, dice. El Señor siempre nos va a hablar en parábolas, en metáforas. Como por ejemplo, vemos ahí en ese cartel que muestra un águila, un buey, un león. Siempre el Señor nos va a hablar en parábolas para que podamos entender, para que nuestro entendimiento vaya a otro nivel. Por ejemplo, allá vemos la paloma. Nosotros relacionamos a la paloma al Espíritu Santo. Es una parábola. No es que el Espíritu Santo es una paloma. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo es una persona. También vemos ahí el león. ¿Y con qué? ¿A quién le relacionamos al león? A Jesús, a Cristo. Pero Jesús no es un león. Decirle al que está a tu lado: Jesús no es un león. Es una parábola nada más. Jesús es una persona, es un hombre. Y es 100% Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Entonces el Señor nos muestra en parábola en esta mañana este espíritu de Behemoth. Es un animal, es una bestia enorme. Y a su nombre, es como un dinosaurio, es como un elefante de grande. Y vamos a ir desarrollando para que usted vaya entendiendo. Amén. También podemos relacionar al diablo como la serpiente antigua. En Génesis, él se presentaba como una serpiente. Hoy en día, en estos tiempos, esa serpiente creció, evolucionó, ahora es un dragón. Pero no es que Satanás, que el diablo es un dragón.
Satanás es una persona. Solo que el Señor utiliza parábolas para que nosotros podamos entender mejor. ¿Cuánto dicen amén? Vamos al libro de Juan, capítulo 10, versículo 10. Dice la palabra: el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que la tengan vida en abundancia. Uno de los objetivos de este espíritu es matar, hurtar y destruir. Matar tu proyecto, matar tu vida, matar los propósitos que Dios tiene contigo. Y a su nombre, Dios tiene grandes propósitos contigo, mis hermanos, hermanas. Grandes cosas Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero este espíritu se quiere levantar en estos tiempos a truncar esos propósitos. Por eso que nosotros tenemos que levantarnos a guerrear, a luchar, para que los planes y los propósitos que el Señor tiene para con nosotros, dice la palabra que Él tiene planes, pensamientos de bien y no de mal para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Él tiene los mejores planes y proyectos para nosotros. Y a su nombre. Pero este enemigo viene para matar, hurtar y destruir esos proyectos, esos planes. Y nosotros tenemos que levantarnos a pelear. Tenemos que enfocarnos más en el Hijo del Hombre y entender de guerra espiritual para pelear contra estas entidades demoníacas. Y a su nombre. Dice la palabra: el que venciere heredará todas las cosas. Si el Señor dice que tenemos que vencer, es porque hay una pelea que tenemos que luchar. Y a su nombre. ¿Cuántos vencedores hay acá que se van a levantar a luchar por su bendición? En las redes sociales, ¿cuántos vencedores hay que se van a levantar en este tiempo a luchar contra toda oposición demoníaca que se levanta en contra de tu progreso y tu avance? Y a su nombre. Tenemos que levantarnos. Decirle al que está a tu lado: tienes que levantarte con una actitud de guerra, no con una actitud pusilánime, una fe mezclada. Hoy día voy a la iglesia, el otro domingo me quedo en mi casa. Hoy me voy a la iglesia, el otro domingo me quedo a mi casa. Eso es una fe mezclada. Usted tiene que anhelar estar en la casa del Señor todos los días. Si usted quiere aprender de guerra espiritual, usted tiene que congregarse todos los días y a su nombre, para que su entendimiento vaya a otro nivel. Usted tiene que erradicar la fe mezclada. Un día creo en el Señor, otro día no creo en el Señor. Un día creo en el Señor, un día estoy desanimado. Si usted es un hombre, una mujer de Dios, usted tiene que guerrear. Usted siempre tiene que estar con una actitud sonriente, feliz, aguerrida. ¿Cuántos dicen amén? Su semblante tiene que notarse que Cristo está en usted. Sin embargo, la gente viene en la iglesia así, desanimado. ¿Por qué? Porque estos espíritus le están atormentando la vida. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos que levantarnos, amados, decirle al que está a tu lado: hoy te vas a levantar y vas a pelear por lo que obstruye tu bendición. Y la bendición de Dios va a venir a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Behemoth es una bestia que se levanta a destruir, a desanimar al pueblo. Este espíritu se levanta a meter espíritu de gula, exceso con la comida, para que vos pierdas fuerza, para que no te levantes a orar y a pelear. Imagínense, cuando nosotros nos encontramos así en una actitud, hoy no voy a orar, caigüe, ¿cómo se dice? Ya de caigüe te iba a la paraguayo, operación. Demasiado caigüe somos los paraguayos. Ya su nombre. Hoy voy a levantarme a orar. Hoy vos te levantaste con toda la actitud y te pusiste a arrodillar y te quedaste dormido. Esa es la actitud que tienen los hijos de Dios en este tiempo. Una actitud pusilánime.
te pusiste a orar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Terminó tu oración. Señor, cubre mi casa, mi familia, mi hogar. Amén. Eso no tiene que ser así, amados. Si nosotros queremos progresar y ser verdaderos vencedores, tenemos que pasar una hora orando. Y si no sabes orar, acércate a los ancianos. En la multitud de consejeros está la sabiduría, dice la palabra del Señor. Acércate, pedir un consejo. Acércate a los ancianos. Acércate a la iglesia, acércate a los pastores. Decirle, pastor o ministro, no, enséñame a orar. Los discípulos de Jesús le decían a él, Jesús, nosotros también queremos saber orar como vos. Porque Jesús, cuando salía de los montes, dice que él salía de los montes y donde iba ocurrían milagros, señales, prodigios, y los discípulos también querían hacer eso. Ellos veían lo que Jesús hacía. Y el secreto estaba en la oración y a su nombre. Jesús era un hombre de mucha oración. Los discípulos entendieron eso. Señor, enséñanos a orar. Así como Juan enseñaba a sus discípulos a orar, nosotros también queremos aprender a orar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren aprender a orar? ¿Cuántos quieren levantarse con un hombre y una mujer de guerra que se levanta a orar, a interceder, a clamar por su bendición? Este es el tiempo que tenemos que levantarnos a orar, a clamar, a interceder. Si orabas 20 minutos, entonces ponete una meta, voy a orar 30 minutos y quédate ahí y a su nombre. Y si orabas 30 minutos, bueno, hoy voy a extenderme en 40 minutos y va a venir el Espíritu Santo. Vos no vas a saber que vas a orar y va a venir el Espíritu Santo por cuanto vos determinaste orar. Y el Espíritu Santo va a interceder a través de vos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesús va a venir a interceder a través de ti. Y las cosas se van a empezar a apresurar en su vida. Vas a ver que su casa va a empezar a cambiar las cosas. Sus hijos van a empezar a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Behemoth es una potestad terrestre. Amén. Es una potestad terrenal. Hay demonios que operan en las aguas, como Leviatán. Como hay también espíritus, demonios que operan en los aires astrales. Este espíritu de Behemoth ataca terrenalmente. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros somos también terrenal. Este espíritu no puede atacar fácilmente. ¿Por qué? Porque este espíritu es terrenal y ataca a los hijos terrenales. Y a su nombre, los hijos carnales. Dice la palabra que nosotros tenemos que avivar primeramente el Espíritu Santo, nuestro espíritu. La carne se opone al espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros contra esa carne que tenemos que pelear, contra nuestro propio yo. Ese yo que no quiere orar, ese yo que te dice, hoy no te vayas a la iglesia. Te ato carne, usted le tiene que decir, yo me voy a ir a la iglesia hoy. Te ato carne porque yo me voy a levantar a orar hoy. Y a su nombre. Esa es la actitud que nosotros tenemos que tener. Sin embargo, este espíritu te ata. Te tiene ahí frenado, debilitado, desanimado, deprimido. Todo eso, esas situaciones que pasamos en la vida es porque estamos influenciados por este espíritu. Y a su nombre. Y el Señor quiere romper toda esa atadura de nuestra vida, toda esa cadena de opresión que nos impide orar, ayunar, velar, congregarnos. ¿Cuántos dicen amén? Esta entidad va a atacar a los cristianos terrenales, aquellos cristianos que no viven conforme al Espíritu, sino viven en la carne, conforme a los placeres de este mundo, conforme a las circunstancias de la carne. Te lleva hacia la comida para engordarte y te va separando de Dios. Imagínense, a través de la comida
no solo un vicio puede ser el alcohol, no solo un vicio puede ser la droga, un vicio también puede ser la comida, y a su nombre. Y eso te puede apartar de los caminos del Señor. Hoy tenemos culto a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde empieza el culto, pero yo tengo una cena que empieza a las 7 de la tarde. Y yo, estando en la carne, abandono la iglesia y me voy porque quiero ir a comer ese asado. Y a su nombre. ¿Qué está alimentando ahí? Y que la comida que estás haciendo en tu vida te está apartando de Dios, siendo que vos tenés que estar en la casa del Señor. Y a su nombre. Entonces la comida también te puede apartar del camino del Señor. Hay muchas cosas que nos pueden apartar del camino del Señor que vamos a ir desarrollando. Vamos a tener que empezar a cuidarnos, porque la gordura entra muchas veces en enfermedades. No es que nosotros, o que yo esté en contra de los gordos, porque yo también fui gordo, ¿verdad? No es que estamos en contra de la gordura, sino que muchas veces eso nos oprime, nos falta el aire, y a su nombre. Vamos a tener que empezar a cuidarnos porque la gordura entra en enfermedades como el cáncer y la diabetes. Tenemos que fomentar nuestra propia sanidad. Amén. Si usted ama su cuerpo, usted tiene que cuidar porque es su templo, su cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Decirle al que está a tu lado, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y vos lo tenés que cuidar. Porque otro no va a cuidar de tu cuerpo. ¿Cuánto dicen? Nosotros mismos tenemos que fomentar la sanidad. Si nosotros nos pasamos comiendo, ¿qué vamos a traer a nuestra vida? Enfermedad, diabetes, mucho azúcar, mucho pan, mucha Coca-Cola. Eso es lo que va a producir enfermedad en nuestra vida. Y a su nombre. Sino que el Señor te está diciendo en esta mañana que tienes que empezar a cuidar el templo del Espíritu Santo que hay en ti. Y a su nombre. O si no, te van a empezar a venir todas esas enfermedades. Todas esas enfermedades, la diabetes, el cáncer, vienen por la mala alimentación. Y a su nombre. Tenemos que empezar a cuidar nuestra alimentación en este tiempo. Se viene la Navidad, se viene el Año Nuevo, y este espíritu viene con todo. Y a su nombre. Hay gente que en la Navidad se pasa comiendo todo el día, toda la noche, hasta el día siguiente. Que Coca, que Sprite, que Fanta, que asado, que sopa, que chipa, que pea, que amoa. ¿Cuánto dicen amén? Tenemos que empezar a cuidarnos, nuestro cuerpo, nuestro templo. Decirle al que está a tu lado, tenés que cuidar tu templo. Y a su nombre. Vamos al libro de Lucas. Lucas 21. Vamos a leer desde el versículo 34. Dice la palabra: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Y a su nombre. Que nuestros corazones no se carguen de qué? De glotonería, de gula, de exceso de comida. ¿Cuánto dicen amén? De embriaguez y de los afanes de la vida. La palabra glotonería quiere decir exceso de comida, pecado de gula. Esta te va a cargar para que no busques a Dios y va a producir pereza al pueblo. Eso es lo que estábamos hablando. Mucha comida, cenarte mucho,
y muchas veces cenaste tarde y vos tenías que levantarte a interceder a las 3 de la mañana, pero a esa hora ese que comiste no pudiste digerir, y entonces eso produce una pereza en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros tenemos que reprender a la pereza de nuestra vida. El espíritu de la glotonería nos lleva a la pereza. Por eso hay tanta gente que no quiere orar, que ora a poquito, que no quiere ayunar, y si ayuna, ayuna poquito, hasta el mediodía nomás, Señor. No, a no ser que usted esté pasando por alguna enfermedad. Pero si usted es un hijo, una hija de Dios, usted tiene que anhelar ayunar, porque el ayuno es lo que te va a acercar más a Dios. ¿Cuántos quieren estar más cerca del Señor? Entonces tenemos que pagar ese precio, y a su nombre. Daniel, por ejemplo, era un hombre que buscaba mucho a Dios. Él no se contaminaba con la comida del rey. Él tenía una dieta equilibrada, como así también nosotros tenemos que ser en este tiempo. Tenemos que pedirle, Señor, que quiero avanzar en la vida, quiero crecer en la vida, y te pido, Señor, que tú me des una dieta balanceada para que yo pueda crecer. Y a su nombre, a través de esa dieta, a través de ese ayuno, Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y tenés que conectar con la palabra del Señor. Vos estás ayunando, hay gente que ayuna, pero no lee la palabra del Señor. Hay gente que ayuna, pero no ora. Y a su nombre. No es que vos vas a dejar de comer nomás y ya está, y Dios va a levantarse por ti. No, hay muchas cosas que tenemos que hacer. Y a su nombre. Vos estás en ayuno y tenés que ir a la iglesia. Y a su nombre. Tenés que congregarte. Hay muchas cosas que tenemos que hacer para alcanzar las bendiciones del Señor. ¿Cuántos quieren la bendición del Señor? ¿Cuántos quieren alcanzar? Y a su nombre. Y para eso tenemos que levantarnos. Dice que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez. Y a su nombre. Un poquito de vino no me va a hacer mal. No es así. La palabra dice que el vino trae disolución. Mejor tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Un poquito de vino. Hay pastores, hay iglesias que le dicen a sus miembros que un poquito de vino no te va a hacer nada. No, mi amado. Tenemos que tratar de erradicar de nuestra vida. Yo vengo de ese mundo, de alcohólico, y yo no puedo permitir a mi templo un poquito de vino, siendo que el Señor me sacó de eso. Y a su nombre, como a ti también. Lo mismo el vino, lo mismo la comida. Y a su nombre. Embriaguez. Embriaguez también lo podemos llamar a la música. Y a su nombre. Hay algunos que se va caminando a la iglesia y de repente escucha un reggaetón y tipo le da ganas de mover. Y a su nombre. La música, a través de la música, estos espíritus operan de forma de embriaguez. A través de la música te entra una depresión. Vos lo escuchás, en este tiempo va a empezar a sonar, no sé cómo se llama, es la Navidad, Marco Antonio Solís. Tremenda depresión y parte de ese tipo. Y a su nombre. Laura Pausini. ¿A cuánto le gusta la música romántica? A través de esa música, estos demonios te imparten la embriaguez. Por eso es que hay tanta gente desanimada, en depresión, y de eso va creciendo en otras cosas como el suicidio. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que erradicar de su vida el reggaetón. Vemos en este tiempo que se está levantando un reggaetonero que dice que entregó su vida a Cristo, pero su vida deja mucho que desear. Se volvió a cantar reggaetón, a cantar música mundana. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que erradicar ese tipo de música.
está barriendo tu casa, está limpiando tu casa, está cocinando. Y de repente querés escucharle a Marco Antonio Solís. Eso trabajan en tus sentimientos, en tus emociones, y te hacen traer cosas del pasado, siendo que la Biblia dice que no tenemos que traer las cosas del pasado a nuestra vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron de aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Dice que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Ese es otro punto, el afán. Afán por querer lograr cosas grandes, te afanás. Te afanás por querer dinero. Hay gente que se afana por querer dinero. Toda su vida es dinero, dinero, dinero. Amén. Toda su vida es trabajo, 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 trabajo. Y se olvida de orar. Se afanó la persona. Amén. Este es el tiempo que nosotros tenemos que ponerle a Dios en primer lugar antes que todas las cosas. Decirle a que está a tu lado, tienes que ponerle a Dios en primer lugar antes de los afanes de la vida. Imagínense, hay gente que por vivir afanado, impresionante, por el fútbol, por ejemplo. Hay gente que está afanado por el fútbol. Juega Cerro, juega Olimpia, no sé, juega Real Madrid. Y prefiere quedarse a ver esos partidos que ir un domingo a la iglesia. Ya su nombre. Esa persona está afanado por la vida. Siendo que nosotros tenemos que ponerle a Dios en primer lugar. Ya su nombre. No, tiene que... Un deporte no te tiene que apartar del camino del Señor. El boxeo no te tiene que apartar del camino del Señor. Ya su nombre. Los deportes no te tienen que apartar del camino del Señor. Sino que usted llega domingo y si juega Real Madrid, usted está muerto por Real Madrid o usted está muerto por Cerro Porteño, usted tiene que morir a eso. Ya su nombre. Usted está afanado. Si usted deja la iglesia, deja la palabra del Señor, un mensaje de último tiempo que viene, que quizá esa palabra va a transformar y cambiar tu vida, vos lo estás dejando por el fútbol. Entonces está afanado. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos que erradicar de nuestra vida el afán. Decirle al que está a tu lado, tener que erradicar de tu vida el afán. No tenemos que vivir afanados. La Biblia dice, por nada estéis afanosos. Y a su nombre. No tenemos que afanarnos por nada. Sino que tenemos que, si te vas a afanar, afanate por oración. Si te vas a afanar, afanate por leer la palabra de día y de noche, como dice en el Salmo 1. Meditar en la palabra del Señor de día y de noche. Trata de afanarte por la Biblia, por orar, por ayunar. Eso sea tu afán. Y a su nombre. Ahora, vamos al libro de Marcos, capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 19. Dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene una promesa para vos y vos te afanás por esa promesa. Que ya querés con Dios. Nunca va a ser fácil la cosa, con Dios nunca va a ser.
Dios en la palabra del Señor nos promete millones de promesas, pero para que eso se cumpla, usted no tiene que vivir afanado. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que vivir en paz, tranquilo para con el Señor y a su nombre. Dios te da promesa, pero los afanes por el trabajo, por el dinero, nos engañan y se ahogan las promesas. La palabra de Dios se ahoga y hay mucha gente afanándose por cosas materiales. La gente se afana porque quiere el mejor carro. La gente se afana porque quiere la mejor casa. No, mi amado. Usted tiene que estar contento con lo que tiene. Y a su nombre. Y darle las gracias a Dios por lo que tiene. Y a su nombre. Ser agradecido con Dios. Gracias, Señor, por este escarabajo que tengo. Gracias, Señor, por este Fiat Palio que tengo. Gracias, Señor. Usted tiene que vivir agradeciendo al Señor por todo lo que tiene. Y a su nombre. Por la comida. Usted siempre tiene que agradecer lo que el Señor trae en su casa. Y a su nombre. Tiene que orar siempre por los alimentos. Y a su nombre. La gente tan afanada que está en este tiempo, ni siquiera ora por la comida. Se va y come nomás ya. Y después se le pega una tremenda indigestión. Porque esa comida estaba faltada, porque esa comida, no sé. Y a su nombre. El afán ahoga las promesas que Dios tiene para con nosotros. Decirle al que está a tu lado, no tenemos que vivir afanados. Las promesas de Dios se van a cumplir en nuestra vida cuando erradicamos el afán. Y a su nombre. Ahora, Behemoth es una bestia insaciable que nos llena de todo lo que no le agrada a Dios. Él es una bestia terrenal. Vamos al libro de Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Versículo 19 dice: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensa en lo terrenal. Y a su nombre. Solo piensa en la comida. Que su Dios es su vientre. Y a su nombre. Que solo piensa en lo terrenal. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensa en lo terrenal. La amistad con el mundo es enemistad con Dios, dice la palabra. Y a su nombre. Tenemos que saber con quién unirnos en este tiempo. Que tu unidad, que con la persona que usted se va a unir en este tiempo sea el Espíritu Santo. Decirle al que está a tu lado, únete con el Espíritu Santo. Y a su nombre. Ahora, en nuestro pasaje central de Job 40, vamos otra vez ahí. Quiero tocar algunos puntos aquí para ir terminando. Dice en el versículo 22 de Job 40: los árboles sombríos lo cubren con su sombra. Este es un espíritu que opera en las tinieblas. A él le gusta estar así en la sombra. Es una entidad de tinieblas. Vemos, es una bestia de las tinieblas que le cubre la sombra. Dice más adelante: los sauces del arroyo lo rodean. Los sauces del arroyo lo rodean. En el versículo 23 dice: sale la madre de los ríos. Los ríos representan al avivamiento. Decirle al que está a tu lado, los ríos representan al avivamiento. Y dice que este espíritu de una vez a los ríos. Por eso vemos que acá en Paraguay
nunca hubo un avivamiento, porque este espíritu opera fuertemente acá en Paraguay. Hoy en día el Señor está levantando un ministerio de avivamiento, Casa Apostólica Mundial. Hemos peleado, hemos luchado, hemos hecho guerra contra este espíritu para vencerlo. Y el Señor está trayendo un avivamiento grande para Paraguay. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre, y profetizamos que viene un avivamiento grande para Paraguay desde Casa Apostólica Mundial. Nos vamos a extender al norte, al sur, al este y al oeste. Y a su nombre. Los ministerios hoy en día se pasan trayendo funciones prestadas, que le traen a fulano, que le traen a mengano, porque quieren establecer el avivamiento acá en Paraguay. El avivamiento no va a venir. Amén. El avivamiento va a venir cuando vos sepas que tenés que unirte con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Que el ministerio CAN es un ministerio que se unió con el Espíritu Santo. Por eso es que estamos avanzando, por eso es que estamos creciendo. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a seguir avanzando y vamos a seguir creciendo. Aunque se vengan estos espíritus inmundos, vamos como hijos, como hija de Dios, vamos a levantarnos a pelear. Y a su nombre, la iglesia va a crecer. La iglesia va a crecer, vamos a irnos de gloria en gloria, de poder en poder, de triunfo en triunfo, y así también los hijos de Dios. Y a su nombre. Santo eres, Señor. Estamos ahí, salen las madres de los ríos. Pero dice que en el versículo 23, pero Él no se inmuta, dice. La palabra inmutable quiere decir que Él no se muda, que Él no se cambia. Amén. Él siempre está ahí. Tenemos que entender que tenemos que salir de Babilonia. En Apocalipsis el Señor le dice a su pueblo: pueblo mío, salí de Babilonia. Este espíritu es un espíritu que opera en Babilonia. Amén. Y el Señor te dice que tenés que salir de Babilonia. Este Behemoth es un espíritu de Babilonia. Dice ahí más adelante: tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. Todo un Jordán, todo un río, todo un mar se estrella en su boca. Imagínense, se come los avivamientos, se traga los avivamientos. ¿Y sabe cuál es? ¿Qué significa la palabra avivamiento? Avivamiento no es que porque vos pusiste el nombre de tu iglesia avivamiento, va a venir avivamiento. Y a su nombre. El avivamiento es lo que el Señor Jesús le dijo a los discípulos de Juan: ve y dile a Juan, los ciegos ven. Eso es avivamiento. Los paralíticos se levantan, los paralíticos caminan, los muertos son resucitados. Ese es el verdadero avivamiento. La gente pone avivamiento en su iglesia no ocurre nada. Eso no es avivamiento. Avivamiento es que los pobres se ha anunciado el Evangelio, que se predique la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que este espíritu se levanta y fácilmente traga los avivamientos, traga las iglesias. Y a su nombre. Vamos al libro de Jueces, capítulo 3, versículo 12. Jueces, capítulo 3, versículo 12 dice: Ahod liberta a Israel de Moab. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Amén. Por eso es que, imagínense, que porque los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios, los hijos de Israel pecaron. Y dice que Dios mismo fortaleció a Eglón. Dice, Eglón representa también a Behemoth. Es un espíritu de glotonería, de gula.
Y dice que porque los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios, Dios mismo fortaleció. Por eso es que muchas veces se te presentan las pruebas, los problemas, y ese problema se te hace cada vez más grande y más difícil, porque estás haciendo mal las cosas ante los ojos de Dios, porque estás pecando, porque estás en adulterio, porque estás mintiendo, porque estás haciendo algo que a Dios no le agrada. Por eso es que se fortalecen los problemas, las circunstancias en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Señor mismo está permitiendo, Él mismo está fortaleciendo esos problemas. Y a su nombre, para que tú te determines tiempo de tomar decisiones. Señor, yo ya vencer el afán. Señor, yo ya vencer el problema. Señor, yo ya vencer el pecado. Yo ya vencer, Señor, las cosas que a mí me apartan de ti en este tiempo. Decirle al que está a tu lado, yo voy a ser un vencedor. Voy a empezar a vencer al pecado. Voy a empezar a renunciar a las cosas que a ti no te agradan, Señor. Y voy a enfocarme más en ti en este tiempo. Esa es la actitud que tenemos que tener. ¿Cuántos dicen amén? Y dice más adelante, este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Imagínense, los demonios se juntan, los problemas se juntan. Así no hará tu problema. Pero hoy en día creció hacia ti. Se unieron los problemas. Ya no era más solamente el dolor de cabeza, sino que ya se estableció un tumor ahí en tu cabeza a causa de que hiciste, pecaste contra Dios. Y a su nombre. Creció los problemas, creció la circunstancia. Y a su nombre. Más adelante dice en el verso 14: y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años, imagínense, por haber hecho lo malo ante los ojos de Dios. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador. Imagínense, es tiempo de clamar. Los hijos de Israel hicieron, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Por qué no vienen estos problemas? ¿Por qué estamos atravesando esta situación? Y empezaron a clamar. Qué importante, ¿verdad? Que podamos empezar a clamar, levantarnos a clamar, a interceder, a orar. Y a su nombre. Y dice que estos hijos de Israel se pusieron a clamar, y el Señor levantó un libertador. El Señor va a levantar a Cristo en tu vida cuando tú te determinas a clamar, a orar. Jeremías dice que se encontraba en la cárcel, en un patio, estaba padeciendo una enfermedad, y dice que escuchó una voz que le dijo el Señor: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este es el tiempo que tenemos que clamar, y a su nombre. Y el Señor te va a dar la libertad. El Señor te va a dar la salida para ese problema que está atravesando, pero que tenés que clamar, decirle al que está a tu lado, tenés que empezar a clamar. Y el Señor va a levantar un libertador. Y a su nombre. Dice que el Señor levantó un libertador que se llamaba Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. La palabra Ahod quiere decir la unidad, una perfecta unidad. Por saber, el Señor nos habla que tenemos que tener una perfecta unidad. Una unidad perfecta con el Espíritu Santo, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice que este Ahod era zurdo. La palabra zurdo quiere decir riquezas. Dios tiene en su zurda las riquezas y en su derecha tiene el poder. ¿Cuántos dicen amén? Los zurdos en la guerra espiritual representan las riquezas. Este Ahod era zurdo. Dice más adelante: y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de 1 codo de largo, y se lo ciñó debajo de su vestido
a su lado derecha. Dice que este Ahod, este libertador, preparó un puñal, una espada. Imagínense, él estaba afilando la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que es espada de doble filo, y este Ahod estaba afilando el puñal. ¿Para qué? Más adelante dice: y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de 1 codo de largo, y se lo ciñó debajo de su vestido a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Era un hombre grueso, era un hombre grande, gordo. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo: rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano. Y Ahod dijo: tengo palabra de Dios para ti. Y él entonces se levantó de la silla. Este espíritu de Eglón le gustaba alimentarse de la profecía. Era muy emocionalista. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que demasiado quiere que se le profetice. Amén. Demasiado quiere recibir una palabra profética. Y a su nombre. Este Eglón era esa clase. Y dice que Ahod fue ante él y le dijo: Eglón, tengo una palabra de parte de Dios para ti. ¿Y qué hizo Ahod? Dice que Ahod tomó el puñal que tenía en su mano y lo puso en su mano derecha y le metió el puñal en el vientre. Y a su nombre. Dice que en ese momento empezó a salir estiércol, empezó a salir toda la podredumbre, toda la suciedad, la mala alimentación, todo empezó a salir estiércol de este Eglón. Y a su nombre. Este es el tiempo que nosotros tenemos que levantarnos con la espada del Espíritu. Por eso el Señor te trajo en esta mañana para activarte con una actitud de guerra. Y a su nombre, porque el tiempo es que tenemos de levantar la espada del Espíritu y para cortar toda acechanza del mal, para cortar todo espíritu que se nos asedia, para cortar todo espíritu que se nos levanta. ¿Cuántos dicen amén? El Señor te da esa armadura, el Señor te da esa espada del Espíritu para que tú te levantes a pelear contra todos los planes del enemigo, en contra de tu casa, en contra de tu vida, en contra de tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre, el Señor hoy te entrega ese puñal, el Señor hoy te entrega esa espada. Y a su nombre, pero la vas a tener que usar. Vas a tener que usar, amado, la espada del Espíritu. Vas a tener que empezar. Hay gente que hoy termina el servicio y va y tira su Biblia sobre el ropero. ¿Y dónde está lo que aprendiste hoy? Usted sale de acá y usted tiene que ir a afilar su espada de día y de noche. ¿Cuántos dicen amén? Para que estos espíritus sean clavados. Y a su nombre, usted le pueda meter la espada al demonio que está oprimiendo tu casa. Meter la espada al demonio que está oprimiendo a tus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Es importante que nosotros nos levantemos con la espada del Espíritu y le demos duro al diablo. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Gracias, Jesús. En esta mañana, ponete de pie. ¿Cuántos recibieron la palabra? ¿Cuántos se van a levantar a pelear, a guerrear contra los demonios que asedian tu casa, tu vida? En el nombre de Jesús, en este momento, levantar tus manos. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu palabra, Señor. En esta mañana, Señor, agradecemos por este mensaje, Señor. Bendecimos, Señor, a tu pueblo, Señor. La gente que está en las redes sociales, Señor, puedan recibir este mensaje, esta palabra, Señor. Y declaro, Señor, que esta palabra no vuelve vacía, sino que viene, Señor, por sus frutos, Señor.
y fruto digno de arrepentimiento, Señor, fruto digno de salvación, Padre, fruto digno, Señor, de que ellos se levanten, Señor, en este tiempo a guerrear, a pelear, a luchar con la espada del Espíritu, con la armadura de Dios, Señor. Padre, hemos entendido, Señor, que no tenemos que afanarnos, Señor. Hemos entendido, Padre, bendito Dios, que no tenemos que embriagarnos, Señor. Padre, hemos entendido, Padre, muchas cosas en esta mañana, Señor. Bendito Dios, que hay un espíritu que se levanta a querer frenar, Señor, nuestro progreso. Bendito Dios, hoy, Señor, bendito Dios, echamos fuera el afán, echamos fuera, Padre, toda posición en contra de tus hijos, tus hijas, Padre. Bendito Dios, que esta palabra, Señor, en esta mañana vaya y haga todo lo que tenga que hacer, Señor, pero que no vuelva vacía, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Dile gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.